Saludos, soy Ernesto García Ureta. En esta charla me voy a referir a la citología por punción de los tejidos de partes blandas. En la imagen, los tejidos de donde se van a obtener las muestras citológicas. Fotografías con las células normales de los distintos tipos de tejidos. Fibroblastos, de forma fusiforme, con contornos delgados, los bordes citoplasmáticos pueden ser indistintos. Los núcleos son ovoides, redondeados o alargados, con cromatina regularmente distribuida. Pueden presentarse en forma dispersa o en grupos poco cohesivos. Pueden mostrarse como núcleos desnudos. En relación con los procesos reactivos, los fibroblastos muestran amplia variación en tamaño y forma, según el proceso etiológico. Células adiposas se muestran en acúmulos o fragmentos, presentando células con abundante citoplasma univaculadas y núcleo pequeño regular. En los fragmentos grandes se pueden apreciar una red vascular de capilares finos. Músculo estriado. Las fibras son sonrosadas o anfófilas. La estriación es muchas veces evidente. Los núcleos en situación periférica son pequeños redondeados. Músculo liso. Células alargadas fusiformes, con un solo núcleo central alargado, que se adapta a la forma de la célula. Tejido cartilaginoso. Fragmentos de tejido como masas densas, homogéneas y condrocitos, como células redondeadas de aspecto vesiculoso. Capilar, estructura tubular limitada por endotelio presentando en su luz capilares. Hay más de 200 neoplasias mesenquimales y su definición y terminología son difíciles y muchas veces confusas. Una gran variedad de lesiones benignas y malignas de partes blandas pueden ser objeto de punción-aspiración con aguja fina. Con el material aspirado en la punción, las dos cuestiones más importantes a resolver son la separación entre procesos benignos y procesos malignos, y si son procesos malignos, si se corresponden con procesos tumorales primitivos o metastásicos. En la imagen, corte histológico de uno de estos procesos. Por lo general, los aspirados de las lesiones benignas de tejidos blandos contienen escaso material, representando conglomerados celulares compactos, independientemente del tejido comprometido. En los tumores malignos aparecen poblaciones más abundantes de células, que se muestran aisladas o en conglomerados lasos. No es posible distinguir todas las entidades y, por otra parte, no es posible clasificar exactamente el material aspirado. En la diapositiva, extendidos citológicos correspondientes a ambos procesos, benigno y maligno. Lesiones pseudosarcomatosas. Son lesiones tumorales benignas, que pueden ser malinterpretadas como malignas. Las lesiones fibroproliferativas benignas forman un grupo heterogéneo. Basado en los rasgos clínicos y morfológicos, tienen varios caracteres en común: rápido crecimiento, dolor y crecimiento infiltrativo. Listado de las lesiones pseudosarcomatosas más frecuentes. Las lesiones fibroproliferativas benignas forman un grupo heterogéneo. Pueden plantear importantes dificultades en su interpretación. Se pueden confundir con sarcomas por su rápido crecimiento y su abundante celularidad. En la imagen, una de estas lesiones. El estudio de estos procesos de tejidos blandos constituye un capítulo complejo y difícil desde el punto de vista citológico, lo que se debe a que la célula mesenquimal determina la aparición de tumores en diferentes grados de diferenciación,
no solo dentro de una estirpe celular definida, sino también en componentes histológicos distintos dentro del mismo tumor. Con la simple microscopía óptica es imposible el reconocimiento de todos los posibles tipos de tumores, debiendo ser apoyado por técnicas especiales. Aun ayudado por técnicas especiales, no se han podido clasificar todos los tumores debido a su complejidad en la imagen corte histológico de una proliferación fibroblástica. Fascitis nodular es una lesión pseudosarcomatosa la más frecuente, más habitual en adultos entre 20 y 40 años. Aspecto histológico presentando una zona hipocelular. Fascitis nodular. En la imagen aspecto citológico. Son cuadros citológicos de difícil interpretación, con dificultades de valorar como procesos benignos o malignos. Extendido citológico de fascitis nodular. Con abundante celularidad, fusiforme, con citoplasmas densos. Miositis proliferativa. Proceso infrecuente, inflamatorio, de rápido crecimiento, doloroso, de localización principalmente en tronco. En la imagen corte histológico con importante densidad celular, por proliferación de células fusiformes de tipo miofibroblasto. Extendido citológico de miositis proliferativa, con células de aspecto epitelioide. El cuadro citológico semeja fascitis nodular. Miositis osificante. En el 50% de los casos existen antecedentes traumáticos. La imagen radiológica es característica. Se muestra como una proliferación fibroblástica, con abundantes mitosis y células gigantes osteoclásticas, en la imagen aspecto citológico de esta lesión. Necrosis grasa. Puede ser de origen traumático, quirúrgico o accidental, aunque en más de la mitad de los casos falta este dato clínico. En la imagen corte histológico con adipocitos necróticos con pérdida de sus núcleos. Los hallazgos citológicos dependen de la etapa en que se encuentra la lesión. El proceso supone un cuadro inflamatorio, con las fases agudas, necrótica y crónica de tipo reparativo. Aspecto citológico en fase aguda, con cuadro citológico con presencia de células inflamatorias y fibroblastos, con la existencia de células espumosas. Aspecto citológico del proceso en la fase crónica, en la que se aprecian células multinucleadas, pudiendo acompañarse de cristales de colesterol. Neuroma. Supone la proliferación de fascículos nerviosos que se producen tras una lesión. En la imagen corte histológico con una proliferación exuberante de células de Schwann y estroma colágeno. Hiperplasia pseudoangiomatosa. La hiperplasia pseudoangiomatosa es una lesión benigna poco frecuente. Se caracteriza por el crecimiento de tejido conectivo, dando lugar a numerosos espacios que semejan estructuras vasculares. Aspecto macroscópico de la lesión. Formación bien delimitada, blanquecina, compacta. En la imagen corte histológico presentando estructuras pseudovasculares anastomosadas. Extendido citológico de hiperplasia pseudoangiomatosa, con células estromales aisladas sin atipia ni mitosis. Cuadro citológico con células fusiformes y núcleos regulares alargados, correspondientes a este proceso de hiperplasia pseudoangiomatosa.
Tumores benignos. Linfangioma. Más frecuentes en la infancia. De localización preferente en cabeza y cuello. Suponen una dilatación de vasos linfáticos. Histológicamente está compuesto de espacios irregulares, pequeños o grandes, limitados por células endoteliales planas. El material obtenido en la punción aspiración del linfangioma muestra pocos linfocitos e histocitos. A veces pueden apreciarse células endoteliales. En la imagen, aspecto general de 3 extendidos citológicos prácticamente acelulares. Angioma, principalmente en niños. El tumor consta de una red de vasos capilares con una población endotelial que reemplaza el parénquima. Habitualmente no se punciona. Los frotis de los aspirados citológicos contienen conglomerados densos de células endoteliales pequeñas con núcleos elongados. En la imagen, aspecto macroscópico de estas dos lesiones. Lipoma. Son tumores benignos. Es la lesión tumoral más frecuente de partes blandas. Son más frecuentes en mujeres en la edad media y en la edad adulta. Pueden presentarse como lipomas múltiples en el 5% de los casos. En la imagen, aspecto macroscópico de un lipoma. Está compuesto histológicamente de células maduras que contienen una gran vacuola, originando la marginación nuclear. Los extendidos citológicos de la paz presentan fragmentos de tejido adiposo y agregados de células grasas maduras y células aisladas. Las células muestran bordes celulares precisos. Los lipomas histológicamente presentan algunas variantes en relación con sus componentes histológicos. Angiolipoma con vasos, pleomorfo con células fusiformes entremezcladas con bandas colágenas y multinucleadas, fusocelular, hibernoma, originado en la grasa parda, células pequeñas con grasa, lipoblastoma, células con variable grado de maduración, de pequeños lipoblastos a células fusiformes y a lipocitos maduros. Fibromatosis, fibroma. Las lesiones fibroproliferativas benignas forman un grupo heterogéneo. Las fibromatosis forman un amplio espectro de lesiones clínico-patológicas que se caracterizan por la proliferación infiltrativa de fibroblastos que carecen de caracteres de malignidad. La imagen histológica muestra haces de fibroblastos fusiformes entremezclados con abundante cantidad de colágeno. Corte histológico con proliferación infiltrativa de fibroblastos que carecen de caracteres de malignidad. Los aspirados citológicos están constituidos por células fusiformes en grupos, de límites citoplasmáticos mal definidos. Aspecto general de extendidos citológicos de fibromatosis con celularidad dispersa sin caracteres de malignidad. Fibromatosis coli. La lesión se desarrolla con un crecimiento nodular rápido en el borde del músculo externo cleidomastoideo. Suele suceder entre la segunda y la cuarta semana después del parto, a veces en relación con partos complicados. Histológicamente muestra una proliferación de fibroblastos entremezclados con fibras musculares degeneradas, con poco pleomorfismo y sin figuras de mitosis. La punción-aspiración muestra poca celularidad,
compuesta de miofibrillas y fibroblastos. Los aspirados presentan prominentes fibroblastos y fibras musculares regenerativas. Los fibroblastos muestran núcleo redondeado o fusiforme. Se presentan aislados o en grupos. Las fibras musculares se presentan en acúmulos. Fibrohistiocytoma. El fibrohistiocytoma se origina en el tejido celular subcutáneo, más frecuente en adultos varones de edad media, de localización preferente en extremidades y cabeza y cuello. En la imagen, aspecto macroscópico de la tumoración, nodular, bien delimitada. En la imagen, aspectos histológicos. Histológicamente, la lesión es muy celular. Se compone de una población bifásica de histocitos y fibroblastos. Extendido citológico con abundante celularidad, dispuesta preferentemente en fragmentos tisulares. El cuadro citológico es totalmente superponible a cualquier lesión fibrosa, sin especificaciones específicas. Colgajos de células fusiformes. Aspecto monomorfo con núcleos regulares sin atipia. Hay fibroblastos e histocitos. Rhabdomioma. Tumor benigno, infrecuente. Se origina a partir de las fibras musculares estriadas, más frecuente en hombres. En la imagen, corte histológico presentando células poligonales con amplios citoplasmas eosinófilos y núcleos redondos vesiculares, separados por finos tabiques fibrosos. Leiomioma. Tumor benigno de músculo liso. En la imagen, aspecto macroscópico de la tumoración, blanquecina, bien delimitada, compacta. Histológicamente está compuesto de haces entremezclados de células fusiformes con núcleo ovoide. La punción-aspiración del leiomioma presenta células sueltas y en grupos celulares poco cohesivos. En la ilustración, células con abundantes citoplasmas y núcleo alargado con bordes redondeados. Detalles celulares del leiomioma. Misoma. Bajo el término genérico de misoma se incluyen diversas lesiones de tipo de estirpe fibroblástica, caracterizadas por la presencia de abundante material misoide, escasas células y vascularización poco prominente. Aspecto macroscópico de un misoma con apariencia blanda gelatinosa. El corte histológico con abundante material misoide. Escasa la trama vascular. Las células fusiformes y estrelladas son muy escasas y tienen un núcleo uniforme con cromatina fina y un citoplasma denso y homogéneo. Los aspirados con fondo misoide con escasa celularidad, en grupos o elementos sueltos, estrelladas y fusiformes delgadas bipolares con núcleo oval. Plantea un diagnóstico diferencial muy amplio. El cuadro citológico de estas lesiones es bastante superponible y viene definido por la existencia de células estrelladas y fusiformes. Neurofibroma. Tumor de vaina nerviosa. Puede ser solitario o múltiple, muchas veces como componente de la enfermedad de von Rickenhausen. Son tumores benignos, pero pueden sufrir transformación maligna. En la imagen, la presencia de aspectos macroscópicos
de neurofibromas. La paz del neurofibroma presenta células fusiformes y poligonales, aisladas o en grupos lasos. Los núcleos ovoides o alargados se muestran regulares. Los citoplasmas están pobremente definidos. Schwannoma neurilemoma. Es un tumor benigno, originado desde las células de Schwann. Alrededor del 45% aparecen en la región de cabeza y cuello. Son más frecuentes en mujeres. En la imagen corte histológico presentando una lámina densa de células fusiformes. Aspectos histológicos del schwannoma. Aspirados de schwannoma mostrando células pequeñas en fragmentos de tejido, donde las células se disponen en forma de sincicios con bordes citoplasmáticos imprecisos. Extendidos citológicos con células alargadas, bipolares con núcleo elongado. El diagnóstico citológico con otros tumores de células fusiformes no es posible. Mioblastoma. Es un tumor infrecuente en pacientes jóvenes de edad media. Histológicamente presenta células grandes poligonales con abundante citoplasma granular eosinófilo y núcleo redondo u oval. La paz de mioblastoma presentando células poligonales con abundante citoplasma eosinófilo. El citoplasma es amplio, granular, acidófilo, muy lábil, lo que da lugar a la presencia de núcleos desnudos de forma redondeada. Los sarcomas de tejidos blandos constituyen alrededor del 10% de todas las neoplasias malignas. Muchos de los sarcomas de tejidos blandos aparecen tener una edad, sexo y distribución específica. La distinción entre tumores benignos y malignos y casos borderline es hecho en base a la celularidad, la diferenciación, las mitosis anormales, necrosis y la invasión local. La mayoría de los sarcomas pueden ser en la paz definidos como de bajo o de alto grado, pero frecuentemente está limitado el diagnóstico citológico en los subtipos. Las células de varios tipos de sarcomas de tejidos blandos llevan muchas similitudes. El diagnóstico citológico debe estar basado en la correcta evaluación de los datos clínicos, la edad, la localización, tamaño, afectación de huesos, vasos y nervios, así como la información radiológica y los hallazgos citológicos, patrón arquitectural, características celulares y del estroma y el resultado de tinciones especiales. Los caracteres citológicos de los aspirados son muchas veces insuficientes para ofrecer un diagnóstico definitivo. En la imagen, listado de los sarcomas más frecuentes e imagen histológica de uno de ellos. Fibrosarcoma. Tiene su origen en el tejido conectivo. Es el tumor maligno más frecuente de partes blandas. En la imagen, aspecto macroscópico de un fibrosarcoma. Histológicamente, el fibrosarcoma está compuesto de células fusiformes elongadas en haces entremezclados. Pueden ser clasificados en bien diferenciados y pobremente diferenciados. Los pobremente diferenciados son más celulares, muestran mayor atipia. La naturaleza fibroblástica es difícil de reconocer en los tumores pobremente diferenciados, que están compuestos de células
neoplásicas polimorfas. Las mitosis son frecuentes. Citológicamente, en muchos casos, los caracteres citológicos del fibrosarcoma son similares a la fibromatosis. En las imágenes, células aisladas y en grupos cohesivos de células fusiformes. Celular dispersa y en pequeños grupos poco cohesivos con marcada atipia citológica. Aspirado citológico de fibrosarcoma con celularidad aislada de elementos fusiformes con núcleos elongados. Fibrohistiocytoma maligno. Histopatológicamente este tumor es de origen histocítico y se compone de una población de células bifásicas de histocitos y fibroblastos. Un componente fibroblástico en el que las células fusiformes se disponen en haces o formaciones arremolinadas y un componente de células malignas grandes, a menudo multinucleadas. Las células histocíticas y las células malignas muestran gran variabilidad en cuanto a tamaño y forma y estructura. Algunas son pequeñas, semejando histocitos normales. El diagnóstico diferencial debe hacerse con otras neoplasias, de bajo grado o intermedio de células fusiformes. Aspectos histológicos con haces grandes cohesivos de células fusiformes y estrelladas. Los aspirados presentan numerosos conglomerados densos, compuestos de células fusiformes. El aspecto citológico puede presentar notables variaciones de uno a otro caso. El cuadro citológico es totalmente superponible a cualquier lesión fibrosa, sin especificaciones especiales. Liposarcoma. Es uno de los sarcomas de tejidos blandos más comunes en los adultos. En la imagen, aspecto macroscópico de un liposarcoma. En las imágenes, cortes histológicos de liposarcomas. Se pueden considerar 4 grupos de ellos, bien diferenciado, misoide, de células redondas y pleomórfico. El tipo misoide es el más común. El polimorfismo y el tamaño de células malignas depende del tipo de liposarcoma. Los tumores bien diferenciados y misoides corresponden a grupos de sarcomas de bajo grado. Las células diagnósticas son los lipoblastos, con diversos estadios de maduración. Pueden presentar abundante citoplasma vacuolado con aspecto citoplasmático en encaje. Imágenes de extendidos citológicos correspondientes a liposarcomas de células redondas y de células fusiformes. Leiomiosarcoma. Sarcoma de partes blandas que deriva del músculo liso. Corresponden a entre el 5 y el 10% de los sarcomas. En la imagen, aspecto macroscópico de esta tumoración. Apariencias histológicas del leiomiosarcoma, con importante población de células fusiformes dispuestas en acúmulos pequeños o grandes, con alineamientos paralelos o entremezclados. Histológicamente se pueden clasificar en 3 tipos, bien diferenciado, de células redondas y pleomórfico. Acúmulos densos irregulares de células con citoplasmas mal definidos. Celularidad del leiomiosarcoma presentando marcada atipia nuclear.
aspirado citológico de leiomiosarcoma, mostrando marcado pleomorfismo. Condrosarcoma. Tumor maligno cartilaginoso, más frecuente en hombres. Semeja cartílago con áreas de degeneración misomatosa y ocasional osificación. Pueden ser tumores bien diferenciados, en pocos casos pobremente diferenciados. En la imagen, aspecto macroscópico de un voluminoso condrosarcoma. Cortes histológicos de condrosarcoma, presentando áreas bien diferenciadas. Aspecto citológico de condrosarcoma con escaso material, con fondo misoide y células redondas. Citológicamente, en la variante misoide hay células parenquimatosas entremezcladas con células cartilaginosas. Las células tumorales tienen un citoplasma oscuro granulado y un núcleo redondeado, lobulado, ligeramente indentado e hipercromático. Angiosarcoma. Tumor infrecuente. Es un tumor maligno de origen vascular. Microscópicamente está compuesto de una proliferación vascular limitada por células endoteliales grandes anormales. Las células varían ampliamente de tamaño. En las imágenes, aspectos histológicos de la tumoración. Los aspirados muestran un fondo hemorrágico y pocas células en acúmulos cohesivos. Las células tienen un núcleo oval hipercromático. Puede haber eritrofagocitosis. Las células individuales y en placas son polimorfas, con núcleo oval o fusiforme excéntrico y moderado o abundante citoplasma con vacuolas. Sarcoma de Kaposi. Es la neoplasia más común en asociación con el SIDA, más frecuente en hombres. Constituida por espacios vasculares y células fusiformes. Los espacios vasculares están dilatados, con paredes finas, limitados por células endoteliales prominentes. Puede acompañarse de celularidad inflamatoria. En las fotografías, aspectos histológicos del proceso. Extendido citológico con abundantes hematíes y celularidad aislada con marcado polimorfismo. Aspirado de la punción presenta células aisladas y fragmentos de tejido compuestos de células fusiformes con marcada atipia celular. Tumor tritón. El tumor tritón maligno es un tipo de sarcoma de tejido blando. Es una variedad de tumores malignos de vaina nerviosa periférica, con diferenciación radomioblástica. El tumor está compuesto de células de Schwann y de radomioblastos. Los tumores tritones malignos se presentan más a menudo en pacientes con neurofibromatosis, aproximadamente en la mitad de los casos. Su localización más frecuente es en cabeza, cuello, extremidades y tronco. El diagnóstico se basa en la composición morfológica y estudios de inmunohistoquímica. En la imagen, aspectos citológicos correspondientes a este tumor. Sarcoma sinovial. Puede tratarse de un proceso bifásico o monofásico. En su composición bifásica, el componente fusiforme posee escaso citoplasma
y se dispone en general en conglomerados densos. Las células epiteliales son mayores de forma cuboidea. Poseen citoplasma claro y contienen núcleos centrales redondos vesiculosos. En el tumor bifásico, las células fusiformes son generalmente más numerosas que las células epiteliales. La variante monofásica puede ser de células fusiformes o epiteliales. El más común de la variante monofásica es de células fusiformes. La punción aspiración muestra un típico patrón de mezcla de células dispersas, con presencia de núcleos desnudos y células apretadas en fragmentos de tejido con bordes irregulares. Los aspirados contienen numerosas células neoplásicas. En la imagen, corte histológico presentando una densa celularidad fusiforme. Sarcoma epitelioide, tumor infrecuente en adultos jóvenes, más frecuente en hombres. Se compone de nódulos de células malignas, poligonales o fusiformes, grandes, agrupadas en nidos o en láminas, con disposición en empalizada, alrededor de áreas necróticas rodeadas de un infiltrado inflamatorio con histiocitos, linfocitos, células plasmáticas y restos necróticos. En la inflamación, corte histológico de esta lesión. Histológicamente, el sarcoma epitelioide muestra que las células son poligonales, con apariencia epitelioide, con abundante citoplasma eosinófilo y núcleo redondo. En los extendidos, las células dispersas poligonales, triangulares o fusiformes, con abundante citoplasma homogéneo y prolongaciones citoplasmáticas, con núcleos excéntricos, redondeos o hipercromáticos. Los aspirados muestran células aisladas y en pequeños grupos poco cohesivos. Pueden apreciarse células binucleadas, pero son poco comunes las células multinucleadas. Tumor maligno de células gigantes de partes blandas. El tumor de células gigantes de partes blandas es una neoplasia poco frecuente, clasificada dentro de las lesiones fibrohistiocytarias. Se considera como el análogo en tejidos blandos del tumor de células gigantes del hueso, por su analogía histológica e inmunocitoquímica. Microscópicamente muestra una proliferación monomorfa de células mononucleadas y células gigantes multinucleadas, distribuidas uniformemente a través del tumor. Aspecto citológico del tumor de células gigantes de partes blandas, con células gigantes multinucleadas con citoplasma amplio y eosinófilo. Sarcomas. A pesar de la progresiva reducción de la mortalidad debida a las neoplasias, el cáncer aún representa la primera causa de muerte por enfermedad en los niños y adolescentes. Los sarcomas de tejido blando representan aproximadamente el 7% de los cánceres infantiles. El radomiosarcoma es el más común en niños pequeños. En la imagen, corte histológico de un tumor de células pequeñas azules. Neuroblastoma. Histológicamente está formado por placas de células tumorales pequeñas, redondeadas, indiferenciadas, a veces dispuestas formando rosetas. Citológicamente, el neuroblastoma muestra abundante celularidad dispersa y en acúmulos poco cohesivos. Las células del neuroblastoma son pequeñas,
con núcleo irregular, oscuro y cromatina grumosa. El citoplasma es escaso. En las ilustraciones, aspecto citológico y la presencia de una roseta. Radomiosarcoma es el sarcoma más común en niños. En la imagen, aspecto macroscópico de un radomiosarcoma. Se compone de células pequeñas dispersas con escaso citoplasma, que puede simular tumores indiferenciados de células pequeñas. La clave diagnóstica radica en la presencia de radomioblastos, que son células algo más grandes con citoplasma eosinófilo bien delimitado. Los hallazgos histológicos varían ampliamente de tumor a tumor y a veces en el mismo tumor. Basados en el grado de diferenciación, celularidad y fondo estromal, es posible distinguir 4 tipos histológicos: embrionario, botroides, alveolar y polimorfo. Aproximadamente el 90% de los niños es de tipo embrionario. El sarcoma botroides casi nunca se aspira. Aspirados con células aisladas y en pequeños grupos de células redondas, con citoplasma escaso. Los frotis de los sarcomas embrionarios y alveolares suelen ser muy celulares. La clave del diagnóstico radica en la presencia de radomioblastos. Los radomioblastos son células algo más grandes, que se caracterizan por citoplasma muy eosinófilo bien delimitado. Células con moderada cantidad de citoplasma, con núcleo central irregular, cromatina grumosa y macronucleoros. La vascularización citoplasmática es frecuente. Sarcoma de Ewing. Neoplasias indiferenciadas de origen mesenquimal. Puede tener un origen óseo o extraóseo, compuesto de células pequeñas redondas. En la imagen, aspecto macroscópico de un sarcoma de Ewing. Histológicamente, el sarcoma de Ewing muestra masas compactas con láminas de células uniformes, pequeñas, redondas, con citoplasma escaso, pobremente definido y núcleo redondo. Los aspectos citológicos del aspirado presentan abundantes células aisladas y fragmentos de tejido con núcleos pequeños, redondos u ovales, hipercromáticos. El citoplasma es poco preciso. En los extendidos citológicos del sarcoma de Ewing, las células presentan escasa cantidad de citoplasma mal definido, con el núcleo redondo u oval hipercromático. Gracias por su atención.